Muy buenas noches, bienvenidos a esta sesión sobre contabilidad de costes. Vamos a ver la importancia de esta disciplina y cómo tomar decisiones basadas en la información de costes que tiene la empresa. En primer lugar, vamos a situar la contabilidad de costes dentro de la contabilidad empresarial. Podemos así decir que la contabilidad de la empresa, contabilidad empresarial, se divide en tres grandes disciplinas. Por un lado, la contabilidad financiera, también llamada externa o general, que se ocupa de contabilizar todas las transacciones de la empresa con el exterior, con clientes, con proveedores, acreedores, accionistas, inversores, de ahí el nombre de externa. Así calculará un resultado y nos informará de la situación patrimonial de la empresa y producirá unos estados financieros que son obligatorios en la mayoría de los casos. Asimismo, también puede producir información periódica a efectos de la toma de decisiones. Por otra parte está la contabilidad de costes o contabilidad analítica, cuyo objetivo es la medición de los costes, el uso de los recursos que la empresa hace y su medición económica, el coste económico, es decir, la medición económica de los recursos utilizados por la empresa en la producción o fabricación de sus productos. Y por último, la contabilidad previsional, cuya misión es ayudar para la previsión y planificación financiera de la empresa, para producir lo que llamamos estados financieros provisionales o estados financieros pro forma, así como planificación financiera a más largo plazo. La información de todos ellos es la que nos sirve para lo que llamamos contabilidad para dirección. Es la información contable que sirve para la dirección, que estará compuesta por información procedente tanto de la contabilidad financiera, de la contabilidad de costes y de la contabilidad previsional, que además tienen relaciones entre todas. Así, podemos ver la contabilidad de costes, también llamada, como hemos dicho, interna o analítica, como aquella disciplina contable cuya finalidad es obtener información de cómo se producen los resultados de la empresa de una manera interna, es decir, cómo se producen los costes, qué recursos utilizamos para producir cada producto o para cada línea de negocio, para cada mercado geográfico, para cada división, y desglosado de esa manera analítica. Facilita, además, la toma de decisiones mediante la imputación de costes a los distintos centros de coste de la empresa o centros de responsabilidad, y permite también dar algunos datos a la contabilidad financiera sobre inventarios y otros aspectos, y también analizar rentabilidad de productos, procesos, delegaciones, líneas de negocio, etc. Y por último nos sirve para evaluar la gestión de las diferentes unidades de responsabilidad de la empresa. ¿Esto cómo lo hace? Bueno, pues mediante la medición e imputación de costes, que se hace de dos maneras. Por los sistemas tradicionales o convencionales, entre los que destaca el full costing o el coste completo, y también existe el direct costing o coste directo, y mediante los sistemas de costes basados en actividades, también llamados ABC o Activity Based Costing, que son una derivación de los primeros para, sobre todo, adaptarse a partir de los años 70 a las empresas de servicios en los que los sistemas tradicionales y convencionales tenían bastantes lagunas. Veremos brevemente en qué consisten más adelante. Bueno, ¿qué diferencia hay entre costes y gastos? Bueno, podemos decir que los costes es la medición de los recursos que la empresa aplica o utiliza para producir bienes o servicios, o para la gestión de una unidad de negocio. Y siempre relacionados esos recursos con un objetivo de coste. El objetivo de coste puede ser un producto, puede ser un departamento, puede ser una línea de producción o una línea de negocio. Y de su medición, su control y su análisis se encarga la contabilidad de costes. Por tanto, está muy relacionado con la producción. El objeto de medir es la producción. A diferencia de esto, están los gastos. Los gastos tienen una definición más relacionada con la contabilidad financiera, con la contabilidad legal. Y entendemos por gastos todos los recursos que la empresa ha utilizado para generar ingresos y también para asegurar la continuidad de la empresa. Así, por ejemplo, los honorarios de un abogado,
de un asesor legal de la compañía, serán un gasto de la empresa, pero no pueden ser un coste de producción, no es un coste del producto, porque realmente no es un honorario, no es un recurso utilizado en la producción de bienes y servicios. De ahí la gran diferencia. Muchas veces, cuando se va hablando, se confunde estos términos, si bien generalmente se entiende más gasto por la parte de la contabilidad financiera y legal, mientras costes se refiere a la contabilidad analítica. Aunque en la contabilidad analítica también vamos a utilizar información de gastos para imputarlos al final a los centros de coste y a los productos, ya que cuando utilizamos coste completo utilizaremos todos los costes de la empresa para calcular el coste. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? No, perfecto, gracias. Como pregunta, respecto a lo que hemos visto, ¿es cierto respecto a los costes? A, que son objeto de la contabilidad analítica. B, que no son objeto de la contabilidad financiera. C, que no miden los recursos utilizados para la continuidad de la empresa. D, que miden los recursos utilizados en la producción. O E, todas son correctas. ¿Cuál pensáis que es la correcta? Unos segundos. Parece que es un poco tricky la pregunta. Sí, vamos a ver. Bien, pues efectivamente todas son correctas. Estábamos hablando de cosas que son contrarias, pero con el sí y el no las hemos puesto todas. Efectivamente, los costes son objeto de la contabilidad analítica, por tanto, no son objeto de la contabilidad financiera. Esto y esto significa lo mismo, A y B es exactamente lo mismo, de que son cosas opuestas, contabilidad financiera. Y por último, no miden los recursos utilizados para continuar la empresa, es decir, porque miden los recursos utilizados en la producción. Es decir, esto y esto significa exactamente también lo mismo, con lo cual todas las respuestas aquí eran correctas. El test estaba hecho para que todas las respuestas fueran correctas, pero bueno, con negación y afirmación de cosas que eran opuestas. ¿Entendido? Bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es el concepto de coste? Bueno, pues podemos entender el coste o definir costes como una valoración monetaria de los recursos y factores empleados, ya sea de una manera directa, porque las podemos imputar o distinguir de una manera directa del recurso al producto o servicio que estamos analizando, o de una manera indirecta porque, bueno, podemos decir que este recurso se utiliza en la producción, aunque no podemos distinguir de manera directa qué cantidad exacta se utiliza. ¿Bien? Eso se quiere decir indirectamente, como veremos luego en la clasificación de costes, y mediante un proceso racional para producir un bien o servicio. ¿Entendido este concepto de coste? ¿Sí? Bueno, pues seguimos adelante. Entonces, ¿cuáles son los tipos de coste? ¿Qué clasificación podemos encontrar de los costes? Bueno, en primer lugar, hay bastantes criterios de clasificación. Aquí hemos elegido 4, que son los más habituales, aunque podríamos elegir algunos más. Pero vamos a empezar por clasificación de costes en función del tipo de recurso. Luego veremos también una clasificación a efectos de toma de decisiones. En primer lugar, según el tipo de recurso utilizado para este coste y que estamos midiendo. Podemos medir mano de obra, que aquí veremos mano de obra según la imputación, luego más tarde, si es directa o indirecta, es decir, gastos de personal. Materiales, compras de materias primas y otros materiales accesorios para la fabricación o producción de un bien o servicio. Y servicios exteriores. Por ejemplo, puede ser esto, electricidad, mantenimiento, luz, agua, etc. Estos son tipos de servicios. Según una función. Bueno, pues según la función, siguiendo un criterio de qué función desarrollan en la empresa. Por un lado tenemos costes de aprovisionamiento, es decir, relacionados con las compras y la logística de compras de la empresa.
segundo lugar, de producción o fabricación, relacionados con el proceso de transformación de materias primas en productos terminados. Comerciales, costes relacionados con la venta de los productos, venta y distribución de los productos de la empresa. De administración o estructura, lo que llamamos costes generales, que pueden ser de departamentos administrativos, departamentos de servicios centrales, recursos humanos, calidad, tecnología, etcétera, todo lo que tiene que ver con servicios centrales de la compañía o administrativos. Y costes financieros relacionados con los gastos financieros, intereses pagados por tener préstamos o disponer de deudas. En función con la relación de actividad, y estos dos siguientes criterios son los más importantes a la hora de la toma de decisiones y del cálculo de costes de productos. En primer lugar, en relación con la actividad. Los costes pueden ser variables o fijos. Entendemos que un coste es variable si varía en relación con el volumen de producción. Es decir, si aumentando el volumen de producción, aumenta también el coste. Por ejemplo, si yo tengo una heladería y vendo cucuruchos de helado, ¿vale? Vengo helados en cucurucho, los cucuruchos serán un coste variable porque a más helados que yo venda, tendré que gastar más en cucuruchos para poder venderlos. ¿Sí? Es un coste totalmente variable. Sin embargo, fijo es aquel que no varía en relación con el volumen de producción. Por ejemplo, si el alquiler del local donde tengo la heladería será un coste fijo, ya que independientemente de que yo venda o no venda muchos helados, tendré que pagar siempre ese alquiler. Decimos también que puede haber costes que son semivariables. ¿Por qué? Porque hay una parte que es fija y una parte que es variable. Por ejemplo, esto suele ocurrir con la factura de la electricidad. ¿Por qué? La factura de la electricidad hay una parte que es fija porque es en función de la potencia contratada, la potencia instalada en el local que tenemos. Esa parte la pagamos aunque consumamos o no consumamos energía. Y una parte variable que va a depender en parte de la producción. A más producción, más utilización de maquinaria y por tanto variará el volumen el importe que gastemos en kilovatios hora de consumo de electricidad. Esos son los costes semivariables. Tienen un componente fijo y un componente variable. En la medida que los podamos distinguir y podamos calcular uno y otro, cómo afectan uno y otro, será muy útil para el cálculo de costes fijos y variables. Y los costes fijos, también decimos en parte que son semifijos. ¿Por qué? Porque es cierto que son fijos, pero pasado un cierto volumen de actividad, ya no son fijos. Tenemos que dar una especie de salto. Es decir, si nosotros, por ejemplo, para vender o fabricar 100.000 helados tenemos suficiente con 2 personas, es probable que para vender o fabricar 150.000 ya no nos haga falta 2, sino que tenemos que tener un tercero, con lo cual los costes fijos se van a comportar como fijos en intervalos de producción, intervalos de validez que se llaman. Con lo cual de 0 a 100.000 será fijo este importe, pero de 100.000 a 200.000 el importe de los costes fijos variará. Entonces, los costes fijos se moverán básicamente en escalón. En función de la producción, según aumenta la producción, irán aumentando, mientras que los variables van a aumentar de una manera proporcional. Si fueran estos los fijos, en escalera, y los variables aumentan de una manera seguida, de una manera con una pendiente estable. En cuanto a la trazabilidad de imputación, ¿qué quiere decir costes? Aquí en la separación de directo e indirecto es muy importante. Decimos que un coste es directo cuando podemos directamente vincularlo de una manera directa y unívoca con el objetivo de coste. Es decir, la mano de obra directa la llamamos porque es mano de obra que sabemos que se ha aplicado única y exclusivamente en ese producto, porque esas personas trabajan únicamente en esa línea de producción. Sin embargo, por ejemplo, el encargado de una fábrica que fabrica 2 tipos de producto, que tiene 2 líneas de producción distintas, ese encargado será mano de obra indirecta o ese jefe de planta. ¿Por qué? Porque no podemos saber exactamente, no podemos de una manera unívoca y directa
vincular su trabajo, el uso de su tiempo, con un producto o con otro. Tendremos que usar, como haremos luego, algún tipo de criterio para repartir ese coste entre un producto y otro. Por eso se llama directo o indirecto. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el ejemplo de antes, en la venta de helados, podremos decir que el sueldo de los empleados puede ser un coste directo si solo fabricamos helados, como un producto que es helados, pero si además de helados tuviéramos otros productos como si fuera tartas, pasteles u otros, ya no sería directo porque tendríamos que ver cuánto tiempo, tenemos que hacer algún criterio de reparto que sea lógico o racional para repartir el coste o el coste de personal de esas personas entre el producto helado y el producto tarta, porque están produciendo dos cosas. ¿Sí? ¿Se entiende así? Mientras que indirectos serán todos aquellos que no podamos imputar o relacionar de una manera directa, unívoca, con un solo objetivo de coste, sino que nos sirve ese recurso para la fabricación o la producción de varios productos o servicios a la vez. Asimismo, según cambiemos lo que llamamos el objetivo de coste, un coste puede ser directo, que es directo, puede pasar a ser indirecto. Y, por ejemplo, si el objetivo de coste es medir el coste total de la heladería, pues los empleados ahí serán un coste directo, ¿sí? Pero si ahora lo que quiero medir es el coste del producto helado, porque tengo producto helado y producto pastelería, dos productos. Ahí el personal pasa a ser indirecto. ¿Por qué? Porque lo uso para una cosa y para la otra. Es decir, ese recurso se aplica tanto para la producción de helados y venta de helados como para la producción de pasteles y venta de pasteles. Con lo cual, un recurso que habría sido directo en cuanto al coste total de la pastelería, cuando quiero hablar de la pastelería heladería, del negocio, pasa a ser indirecto cuando lo quiero aplicar a una sola línea de productos, porque no lo tengo separado. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto que un mismo objetivo de coste, un mismo recurso, un mismo coste, puede ser directo para un objetivo de coste e indirecto para otro. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, a efectos de toma de decisiones se puede hacer otra distinción y clasificación de costes. En primer lugar, vamos a ver los que llamamos costes hundidos. Costes hundidos son costes que no son relevantes para la toma de decisiones, nunca son relevantes. ¿Por qué? Porque son costes que hemos incurrido ya y por tanto no son recuperables. No tiene sentido que los intentemos recuperar vía esta decisión que vamos a tomar. Por ejemplo, si, estoy pensando en lanzar un nuevo proyecto, un nuevo negocio o un nuevo producto y pido y solicito a una empresa de investigación de mercados que me hagan pues un estudio de mercado, una investigación de mercado para ver si este u otro producto pueden ser rentables o viables o pueden tener éxito comercial. Bueno, cualquiera que sea la decisión que tome, que lance un producto u otro o no lance ninguno, este coste es un coste, por así decirlo, fijo. Es decir, lo he tenido e independientemente de que yo tome la decisión de producir un producto, producir otro o no producir ninguno, es un coste que incurrí en su momento y por tanto ya no voy a poder recurrir. Será más un gasto que un coste del producto o del servicio en particular. A diferencia de los que llamamos costes diferenciales. Costes diferenciales son aquellos que son únicos y específicos de cada alternativa. Si en la alternativa A incurro en costes X porque tengo ciertos materiales que en la alternativa B no tengo, esos costes de A son diferenciales respecto a B porque en B no los tengo. Y en B tendré otros que son diferentes. Son aquellos que son únicos y diferentes para cada alternativa. Y por tanto son los que tendré que tener en cuenta. Son los costes que veremos luego son relevantes también. Costes incrementales o decrementales. Es el coste marginal o adicional que se produce por un incremento o por una reducción de la actividad, que no siempre tiene que coincidir. Puede que al incrementar la actividad se incrementen unos costes de una manera, porque habrá a lo mejor un incremento de costes fijos más un incremento de costes variables, pero al reducir la actividad
probable que el coste decremental sea distinto. ¿Por qué? Porque ese incremento de costes fijos que se ha producido antes no lo puedo disminuir porque ya es un coste fijo. Entonces, normalmente no coinciden y es el coste que se produce, el coste adicional que se produce al incrementar la producción o reducirla, o la actividad en cuestión. Costes relevantes. Son muy importantes a la hora de analizar diferentes alternativas. Y son los costes futuros que esperamos y que difieren, los previstos, que difieren, estimados previstos, que difieren entre diferentes cursos o planes de acción y que pueden desaparecer si una se cambia o elimina alguno de estos cursos de acción. Es decir, son relevantes y son diferentes para cada tipo de alternativa. Luego veremos en la toma de decisiones qué tipo de costes son relevantes. Irrelevantes son aquellos que permanecen inmutables, son los mismos independientemente de que tomemos una decisión o tomemos otra, con lo cual no nos afecta mucho la toma de decisiones. Marginales están relacionados con los incrementales y decrementales y son el cambio de costes, el cambio adicional por producir una unidad más, coste marginal. Costes de oportunidad es el coste, es el beneficio al que renunciamos por tomar una decisión y no tomar otras. Es decir, los beneficios que perdemos al descartar la siguiente mejor alternativa posible a la que hemos elegido. Son los costes de oportunidad de la acción que elegimos. Y por último, costes controlables son aquellos que están en nuestro control, es decir, nosotros podemos manejar el uso de ese recurso. Y luego están costes incontrolables, ya que esos no podemos manejarlos. Por ejemplo, el precio de la luz es un coste incontrolable, ya que depende de nuestro proveedor. Y prácticamente es un precio fijo. O el coste el precio de la gasolina o de los combustibles, ya que es un precio prácticamente internacional. Son costes que están fuera del control de la empresa. Por tanto, tampoco no se podemos tomar decisiones sobre ellos. Bueno, pregunta respecto a esto. En función de su trazabilidad respecto al objetivo de coste, los costes pueden ser A, directos o indirectos, B, totales o fijos, C, incrementales o decrementales, D, fijos o variables y E, todos son correctos. Esto es E, perdón. Esto es E. ¿Alguna idea? ¿No? Bien. Bueno, pues vamos a ver. ¿Crees que...? Vamos a ver. Bueno, en función de su trazabilidad pueden ser directos o indirectos. Es decir, directos son si podemos relacionarlos unívocamente, recurso o coste, con el producto o servicio, e indirectos son cuando no podemos relacionarlos unívocamente. Totales o fijos no tienen nada que ver, totales es fijos más variables, o directos más indirectos. Incrementales o incrementales tienen que ver con si se producen al aumentar la producción o al disminuirlo. Fijos o variables son en relación con la actividad, si varían en función del volumen de actividad, y todos son correctos, sería que todos esos sean correctos. Es A, directos e indirectos. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto, gracias. Bueno, ¿cómo calculamos o cómo determinamos el coste de un producto? Bueno, hemos dicho que hay varios sistemas de costes, sistemas de costes tradicionales, que son el full cost y el direct cost, y sistemas de costes basados en actividades que son, bueno, por así decirlo, sistemas alternativos, que veremos más adelante. Bueno, según los modelos de costes tradicionales y según el modelo de coste completo, clasifica los costes en dos grandes grupos. Por un lado, los que asociamos a la producción, directos e indirectos,
Y, por otro lado, los costes generales o gastos de estructura, que son los gastos de comercialización, administración y financieros. Entonces, el coste del producto, en el modelo coste completo o full cost completo, porque luego hay un modelo que se llama full cost de producción, que es una variante de este, que solamente se va a ocupar va a entender como coste de producto estos tres. Estos de estructura los va a entender siempre como costes del periodo. Bien, pues para el full cost, los costes de producto es coste de materiales directos, más coste de mano de obra directa, más gastos generales de fabricación, más la parte correspondiente que imputemos de algún modo a los gastos de estructura. Así, el coste total del producto será igual a todos los costes directos más el reparto o la imputación que hagamos de los costes indirectos. Si es full cost de producción, solamente estos tres. Si es full cost completo, será todo. Y ahora veremos cómo se imputan los costes de un sitio a otro. Entonces, en estos sistemas tradicionales de imputación de costes es muy importante un concepto que son los centros de coste. Centros de coste son las unidades contables, unidades de responsabilidad correspondientes a productos a las que no es posible asignar costes, o no, y a las que es posible asignarles costes. Es decir, podemos decir un centro de coste puede ser centro de coste, fabricación, pero fabricación podemos dividirlo en varios centros de coste distintos. Por ejemplo, puede ser uno es línea de envasado, otro línea de transformación y otro línea de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Otro centro de coste puede ser, pues, logística. Otro centro de coste puede ser, digamos, eh, servicios generales, ¿no? O sea, podemos tener distintos centros de coste. Son unidades contables a las que se pueden asignar costes y que pueden ser correspondientes a productos, que entonces serían centros de coste, en esta clasificación, centros de coste de producto, o centros auxiliares, que pueden ser desde una visión de la empresa, de cómo funciona, centros de servicio, o centros que denominamos contables porque los establecemos así a efectos contables porque nos resulta más fácil o nos proporciona mejor información a efectos de la contabilidad analítica. Pero son centros, los centros de servicio, que dan servicio a los centros de producción. Es decir, no están relacionados directamente con la producción o la fabricación de los productos o servicios, pero dan servicio y dan apoyo y soporte a los centros productivos. De ahí que estos se llaman también centros de producción o primarios y los de servicios se suelen llamar centros de soporte, auxiliares o secundarios. Entonces, ¿cómo se reparten e imputan los costes? En primer lugar, vamos a los costes de los centros auxiliares a imputarlos a los centros productivos. Es decir, nunca vamos a imputar los costes de los centros auxiliares o centros secundarios o centros de servicio directamente a los productos. No. Es decir, los centros auxiliares vamos a repartir sus costes entre los centros productivos y también entre sí. Luego veremos cómo. ¿En base a qué? Bueno, en parte, por ejemplo, en base al servicio recibido. Por ejemplo, si yo tengo un departamento de recursos humanos y quiero repartir su coste entre los centros productivos, ¿cómo puede ser un criterio? Bueno, pues el número de personas, la plantilla que hay en cada uno de esos centros productivos, con lo cual, que tiene relación en cuanto a la carga de trabajo que puede suponer para ese departamento de recursos humanos, ¿no? Bueno, pues si tengo 100 personas, probablemente el departamento de recursos humanos tendrá más carga de trabajo por ese centro de costes, ese centro de producción, que si ese centro de producción tuviera 40. Entonces podemos hacerlo vinculado al número de personas. Servicio recibido o servicio potencial. Si es recibido, si pudiéramos hacer un poco de trazabilidad de ese servicio, o potencial en función de esos volúmenes. Superficie que ocupan cada departamento, el tamaño en plantilla o la producción que hacen, cualquier otro o una combinación de los demás. Por ejemplo, también para repartir los costes de un departamento de administración, pues podemos usar, por ejemplo, mejor el volumen de facturación que tiene cada centro productivo, ¿no? O el volumen de actividad, o
total importe de facturación o de costes que tiene, de compras, porque bueno, podemos relacionar las compras con carga de trabajo administrativa, etc. Una vez que hemos imputado todos los centros auxiliares a los productivos, todos los costes están ya repartidos en los productivos, es decir, los productivos tienen sus costes originales más la parte correspondiente de los centros auxiliares que le hemos imputado, que hemos repartido. De ahí lo vamos a repartir a los productos. ¿Cómo? Pues se hacen varios criterios. Uno puede ser en horas de mano de obra directa, o en función de horas máquina, u otro tipo de criterio, o una combinación de ambos. Así que en resumen, el coste del producto será los directos más los indirectos de fabricación más los costes de estructura, que sean los costes indirectos no productivos. O sea, directos de fabricación más indirectos de fabricación más costes de estructura, que son los costes indirectos no productivos. Eso sería el coste total del producto, así lo imputamos en ese sentido. Gráficamente podemos verlo así. De los centros no productivos, centros de servicios, servicios generales, etcétera, los vamos a llevar a los centros productivos. Y también vamos a hacer primero, previamente a primero vamos a hacer este. Es decir, entre ellos vamos a repartirlos de unos a otros. De ellos vamos a llevarlos a los centros productivos. Y una vez así, por último, cuando están todos los costes aquí, segundo paso, esto es 1, 2, sería esto, y 3 sería ya por último de cada centro a cada producto. Esto puede estar así mezclado, puede ser que solamente haya 1 por 1, o 1 por 2, o 2 por 1. Esto es una ficción, pero bueno, en algunos casos puede que solamente se produzca un producto en un solo centro productivo, o puede ser que, dependiendo de la complejidad de la empresa y complejidad de su proceso productivo, pueda haber varios centros de producción que intervienen en la producción de distintos productos. ¿Sí? ¿Esto se entiende? Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿cómo repartimos los costes entre los centros de servicio? Este sí, hemos dicho que esta es la primera fase. Es decir, vamos a repartir, por ejemplo, los costes del del Departamento de Administración y de Recursos Humanos. ¿Por qué? Porque también entre ellos se dan servicio. Es decir, Recursos Humanos le da servicio a Administración y Administración le da servicio a Recursos Humanos, por ejemplo. Bueno, pues hay diversos modos. Voy a simplemente citarlos aquí para saber cuáles son, pero bueno, sería casi objeto de una sesión entera el dedicarnos a verlos todos. Bueno, en primer lugar, lo que llamamos ecuaciones simultáneas, es decir, establecemos un sistema de ecuaciones de varias incógnitas y lo resolvemos para obtener los saldos totales de cada centro a repartir a los centros de producción. Es el método más preciso. Aquí, por ejemplo, podemos decir, bueno, el coste total del centro de administración será igual a su coste más un 10% del coste de recursos humanos. Y por otro lado, el coste de recursos humanos será igual a su coste, o sea, X será igual a X más un 10% de Y, y el coste de recursos humanos, que vamos a llamar Y, sería igual a Y más, digamos, un 15% de X. Bueno, pues en función de eso, resolvemos este sistema de ecuaciones y nos dará un coste de cada uno. ¿Sí? Distribución repetida. Bueno, vamos a ir cogiendo los costes de cada centro auxiliar, lo vamos a ir repartiendo según porcentajes asignados hasta que el saldo de todos ellos es 0. El de orden específico de cierre lo hacemos de manera siguiente. Tomamos primero el departamento de auxiliar con un volumen de costes más grande y este lo vamos a repartir entre los más pequeños. Después tomamos el segundo y hacia abajo. De manera que una vez que un departamento lo hemos repartido, ya no vuelve a recibir costes de otros departamentos. Así, por ejemplo, el departamento más grande no va a recibir costes de ningún otro departamento. El siguiente departamento solo va a recibir costes del más grande. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y nunca reciben costes de vuelta. Y por último, reparto directo. Aquí se considera
que los costes de departamento de servicio solo se reparten a otros centros de servicio, nunca se reparten entre sí. Todo solo se reparte a los centros de producción. Nunca se reparten entre sí, solo se reparten a los centros de producción. Es el método más sencillo y que tiene mucho sentido utilizarlo en empresas más o menos pequeñas, con una estructura pequeña y poco diferenciada, y que además tiene un sistema de costes pues muy poco sofisticado y muy poco desarrollado. Estos son modelos interesantes en ese sentido. ¿Sí? Pues esas son las maneras de repartirlo. Bien. Bueno, pregunta. Respecto a lo que hemos visto. El coste del producto según el modelo full cost completo será la suma de costes directos más indirectos de producción, costes directos más costes indirectos totales, costes directos de producción más costes de estructura, costes fijos más variables, o todos son correctos. ¿Alguna idea? ¿No hay ideas? Bueno, vamos a ver. Bien. B y D son correctos. Es que la pregunta estaba mal hecha. B y D son correctos. Tanto costes indirectos más indirectos totales como fijos más variables. Porque fijos y variables son todos los costes. Si los separamos son fijos y variables. Y costes directos más indirectos totales significa que todos los costes van a ir a coste del producto. ¿Sí? Una cosa particular del modelo de full cost completo es que los costes de la correspondientes a la producción no vendida se van a considerar coste del año siguiente. Eso es una particularidad. Pero bueno, esto es ya mucho de detalle que no tampoco tiene sentido explicarlo. Bueno, hay un modelo que llamamos modelo coste-volumen-beneficio y que se basa en la que hemos visto antes, la distinción muy importante para efectos de toma de decisiones, que es la distinción de costes fijos y variables. Así, aparecen dos conceptos nuevos. Por un lado, lo que llamamos margen de contribución unitario. Llamamos margen de contribución unitario a la diferencia entre el precio unitario, el precio de venta de cada producto, menos el coste variable de cada uno. Es decir, el coste que nos cuesta más producir una sola unidad. Su coste variable unitario. Esto lo llamamos margen de contribución unitario. Y será, por tanto, el margen de contribución total de la empresa, este margen de contribución unitario, multiplicado por las unidades producidas. ¿Por qué se llama margen de contribución unitario? Bien, porque esta diferencia entre precio unitario y coste variable unitario es el importe que va a contribuir cada producto que vendemos para pagar los costes fijos. Es decir, podemos decir que cada producto que vendemos contribuye con este importe, esta diferencia entre precio y coste variable, a pagar los costes fijos. Imaginaos que tengo una heladería, tengo unos costes fijos de X y sé que mi precio es de 4 euros y mi coste unitario es de 1, con lo cual mi coste variable unitario es de 1, con lo cual por cada helado que vendo gano 3 euros, pero no gano 3 euros, sino que esos 3 euros que gano son para pagar, en primer lugar, los costes fijos. Una vez que haya pagado todos los costes fijos, a base de muchos helados, ya empezaré a tener beneficios, ¿no? Por tanto, podemos decir que el beneficio será igual a ese margen de contribución total menos los costes fijos totales. O lo que es lo mismo, el margen de contribución unitario, precio menos coste variable unitario, por el número de unidades menos los costes fijos totales. Y esta ecuación, esta igualdad, nos va a servir para calcular determinadas variables. En primer lugar, nos va a servir para calcular el punto de muerto o punto de equilibrio en base a la anterior igualdad. Punto muerto, punto de equilibrio, o umbral de rentabilidad también llamado, es a qué nivel de ventas
que cubre todos los costes fijos más los variables, es decir, que hace que el beneficio del negocio sea igual a cero. Nos va a igualar costes totales y ingresos, de manera que el beneficio de la empresa va a ser cero. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, podemos calcularlo como los costes fijos partido por el margen de contribución unitario, es decir, precio menos coste variable, con lo cual nos dará en unidades ese punto de equilibrio o break-even point en inglés, aquí son las iniciales de break-even point, o si queremos saberlo en euros directamente, podemos hacerlo de dos maneras. O bien, estas unidades que nos ha dado aquí los multiplicamos por el precio, o bien dividimos costes fijos, ese importe, entre 1 menos la relación entre el coste variable y el precio, es decir, lo que sería el margen. Y de esa manera nos dará el punto de equilibrio en euros. ¿Sí? Y que, como veremos ahora, es muy importante para calcular determinadas cosas. Aquí podemos, como hemos visto, con la fórmula como la tenemos, calcular directamente las unidades. Así, gráficamente podemos expresarlo así. Si ponemos aquí en el eje vertical los euros de costes o de ingresos, en el eje horizontal el número de unidades, tendremos por un lado, aquí tenemos los costes fijos, que como veis son paralelos, son permanentes, independientemente del número de unidades. El coste es siempre el mismo. Este es el coste fijo, este importe. Y va a ser siempre el mismo, produzcamos uno, produzcamos muchos. En segundo lugar, tenemos las ventas. Las ventas serán esta línea roja, que será igual al precio por el número de unidades. Y como veis, pues es una línea con una pendiente. Y por último tenemos los costes totales, que son los fijos más los variables. Los variables, si tuviéramos los variables irían por aquí. Serían una línea paralela a esta, pero empezando desde aquí, desde el origen. Pero como queremos ver los totales, los variables van a empezar aquí, justo encima de los costes fijos. Por tanto, este punto es el punto de equilibrio. En estas unidades, y por tanto con este volumen de ventas, será donde ingresos y costes se igualen y por tanto el beneficio de la empresa sea cero. Eso quiere decir que hacia este lado, si las unidades son mayores que estas, tendremos beneficio y si van por debajo tendremos pérdidas. Es decir, de este punto hacia la derecha, todo lo que buscamos nos dará beneficio, de este punto hacia la izquierda todavía tendremos pérdidas. ¿Sí? ¿Se ve esto del punto de equilibrio? Perfecto, gracias. Entonces, el punto muerto nos sirve para calcular muchas cosas para ese punto de beneficio cero. Y siempre y cuando todas las demás variables sean constantes. Es decir, si conocemos costes fijos totales y margen de contribución, podemos saber, esta es la primera, el número de unidades que necesitamos vender. Esta es la aplicación inicial del punto muerto. Pero, por ejemplo, si tenemos un número de unidades dado, ¿vale? Y unos costes fijos que conocemos y coste variable que conocemos, podemos saber qué precio debemos poner, porque sabemos que nuestra demanda es esta y más o menos invariable. ¿Qué precio debemos poner sin variar esa demanda para alcanzar el punto muerto? Y sabemos que con esa demanda, si el precio sube, por ejemplo, si tenemos la suerte de estar en un mercado o tener una clientela con una demanda muy rígida, muy poco elástica, es decir, va a variar poco respecto al precio, pues podemos jugar con el precio para mejorar nuestra cifra de beneficios. Por otro lado, conociendo precio, conociendo cantidad y coste variable, podemos también calcular de esta manera, con esta fórmula de aquí, costes fijos totales. ¿Qué costes fijos totales serían los necesarios para alcanzar el punto de equilibrio? Y por tanto, si los costes fijos totales sean más bajos, tendremos beneficios, son más altos, tenemos pérdidas. Con lo cual podemos ver cuál es la estructura que necesito para el punto muerto, siempre y cuando esto permanezca constante, siempre que pueda esto manejarlo. ¿Bien? Y por último, ¿cuál es mi coste variable? En función de costes fijos, unidades y precio. Con este precio, unidades y costes fijos,
¿qué coste variable tendría que tener para tener beneficio? Es decir, por ejemplo, si yo me dedico solamente a comercializar, bueno, pues, ¿qué precio debo negociar con mis proveedores? Si mis ventas son estas y no puedo cambiarlas mucho, no puedo moverlas mucho, pues, por circunstancias que sean, ¿qué precios, qué coste o qué precio de compra debo negociar con mis proveedores para, bueno, poder tener beneficios? Y también, si soy fabricante, pues ver cuál puede ser mi eficiencia productiva. Es, por tanto, muy útil para tomar decisiones y ver cómo cambios en volumen, costes fijos o variables, pueden afectar a las unidades, precio, costes fijos y coste variable. ¿Sí? ¿Entendido? Es decir, partiendo de la misma fórmula, simplemente vamos a cambiar cuál es la variable a encontrar. Y entendemos que lo demás permanece constante. ¿Lo veis útil esto? Sí, perfecto. Vamos a seguir un poco. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de punto muerto. Digamos que una hamburguesería presenta las siguientes cifras de costes y precios. Por un lado, tiene unos costes fijos mensuales de 3.000 euros, un precio unitario de 4, un coste variable por unidad de 1,5 euros y nos pide, por un lado, calcular el ingreso, coste total y beneficio para 1.100 hamburguesas. Segundo, calcular el número de hamburguesas para alcanzar el punto muerto. Y tercero, ¿cuántas hamburguesas se deben vender para alcanzar un beneficio de 1.250 euros? Más o menos es bastante asequible este ejercicio, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. En primer lugar, para 1.100 hamburguesas, el ingreso será fácil, ¿no? Número de hamburguesas por 4, que es el precio, 4.400 euros. Coste total va a ser el coste fijo, este es el coste fijo, más el número de hamburguesas, 1.100, por el coste variable, con lo cual el coste total serán 4.650. Por tanto, el beneficio será igual a ingreso menos coste total, con lo cual será 4.400 menos 4.650 igual menos 250, que será una pérdida. ¿Se ve? Se ve esta parte primera, ¿no? El beneficio, ingreso y coste total para 1.100 unidades. En segundo lugar, ¿cuál es el punto muerto? Bueno, pues siguiendo la fórmula del punto muerto, ¿cuántas unidades necesito producir? Son los costes fijos, partido por el margen de contribución, que son 4 menos 1,5, 2,5, esto es igual a 2,5, 1.200 hamburguesas. De ahí que cuando solo producíamos 1.100, estábamos por debajo del punto muerto y entonces teníamos una pérdida. Y por último, ¿qué unidades tengo que vender? ¿Cuántas hamburguesas tengo que vender para alcanzar un beneficio de 1.250 euros? Es decir, ya no quiero alcanzar el punto muerto, umbral de rentabilidad, yo no quiero empatar, por así decirlo, sino que quiero ganar 1.250 euros más, además de cubrir todos los costes. Bueno, por tanto, las unidades serán igual. En este caso, lo que se hace es el beneficio que se busca se añade en la fórmula del punto muerto a los costes fijos, en el numerador. Aquí está. 3.000, que es el coste fijo, más 1.250, que es el beneficio que busco, lo divido entre ese margen de contribución, 2,5. Y nos dice que necesito 1.700 hamburguesas para ganar esos 1.250. ¿Sí? Que es lo mismo que decir, bueno, pues esos 1.250 los divido entre el margen de contribución, que es 2,5, y me dará 500, ¿no? 500 más 1.200, 1.750. Es decir,
A partir de la hamburguesa 1200, por cada hamburguesa nueva que vendo, mi beneficio aumenta en 2,5, ya que he cubierto todos los costes fijos. Solamente mi beneficio va a ser siempre igual a partir de este momento, igual al margen de contribución. Es decir, si vendo 1201, mi beneficio será 2,5. Si por cada una más que venda, ya mi beneficio va a ser igual al margen de contribución. ¿Sí? ¿Se entiende esto con el ejercicio? Genial, gracias. Bueno, vamos a hacer un ejemplo para una empresa multiproducto. Hemos visto lo sencillo que es el punto muerto para una empresa de un solo producto. Vamos a ver cómo se hace para una empresa que vende más de un producto. Bueno, digamos que la compañía X produce 3.000 unidades del producto A con un precio de 30 y un coste variable unitario de 25, es decir, un margen de contribución de 5, y 5.000 unidades de B a un precio de 40 con un coste variable de 30, es decir, un margen de contribución de 10. Que sus costes fijos totales son 292.500 y por tanto el margen del mix de ventas, este no está bien calculado, son, no, margen del mix de ventas es este. Hoy, no es este, me he equivocado. El margen del mix de ventas no es este. Está mal calculado aquí. Vamos a hacerlo, vamos, es mix de ventas, son 37,5% en A, 5 en A y 62,5 en B. Estos son el mix de ventas, ¿vale? A, 5. Entonces, ¿qué hacemos? Primero calculamos el mix de ventas en unidades. El segundo, calculamos el margen de contribución para ese mix, que sería margen de contribución ponderado. Y por último, calcular el punto muerto con el margen de contribución unitario calculado. Pues en este caso, el mix de ventas no es este lo vamos a tachar. Vamos a tacharlo. Esto no es así, ¿vale? Mis ventas son 3.000 entre 8.000, que es el número total de unidades por 100, 37,5%. El de B, 5.000 entre 8.000, 62,5%. Ese es el mix de ventas. Ese es el paso 1. Segundo, ¿cuál es el margen de contribución ponderado para ese mix de ventas? Será ese 37,5% por el margen de contribución unitario de A, 30 menos 25, esto es lo que corresponde a A, esto es A, y el B será 62,5%, esto, por su margen de contribución, 30. Esto es lo que corresponde a B. Y nos dará un margen de contribución medio ponderado con ese mix de ventas y con esos márgenes de cada uno de 8,125 euros por unidad. Bueno, pues vamos a calcular el punto muerto. En primer lugar, calculamos el número total de unidades que necesitamos fabricar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en los costes fijos, entre el margen de contribución ponderado, 8,125, me va a dar 36.000 unidades. Por tanto, de A tendré que vender y producir, por tanto, 36.000 por su mix de ventas, 37,5%, que son 13.500 unidades, que tienen un precio de 30, ese es su precio, por 30, con lo cual venderemos de A 13.500 unidades con unas ventas totales de 405.000. Y de B, pues el resto, 36.000, perdón, estos son 36.000, son 6, por 0,625, 22.500, esto está bien, suma, esto es el único que estaba mal, 22.500 unidades, por 40, que es su precio, este, nos da 900.000 euros. Con lo cual vendemos 405.000 de A, 900.000 de B. Y por total de ventas en punto muerto serán 1.305.000 euros.
Estos son los euros de ventas que repartimos entre 6.500 unidades de A y 22.500 de B. ¿Se entiende? ¿Se entiende cómo se calcula el punto muerto para una empresa que tiene más de un producto? Si tuviéramos varios, pues haríamos el mix de ventas de 3, 4 o 5 productos. Calcularíamos el margen de contribución unitario para esos 5, 6 o 7 productos que fueran y procederíamos igual. Si cambiara el mix de ventas por algún motivo, que normalmente si la empresa lleva tiempo en el mercado suele ser estable, pues procederíamos a cambiar estos cálculos. También podríamos analizar qué efecto tendría en el margen de contribución o en el punto muerto un cambio en el mix de ventas. Si de repente, por ejemplo, pasábamos a vender mucho más de A que de B, evidentemente como el margen de contribución de A es mucho más pequeño, que solo 5 respecto a 10, tendríamos que aumentar mucho nuestras ventas. Si fuera al revés, que por ejemplo pasara a ser 30 de A y 70 de B, como el margen de B es mucho más elevado, es el doble, necesitaríamos vender mucho menos. Nos puede servir para esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues seguimos adelante. Bueno, vamos a ver decisiones basadas en costes. En primer lugar vamos a hablar en general de decisiones con capacidad disponibles. Bueno, pues hemos visto que a efectos de tomar decisiones hay que tener en cuenta cuáles son los costes e ingresos relevantes y diferenciales para cada decisión. Por tanto, en cualquier decisión con capacidad disponible, los variables o los factores a tener en cuenta y los relevantes van a ser, en primer lugar, el coste variable, en segundo lugar, costes fijos directos, si los hubiera, y en último lugar, el precio. Por tanto, vamos a comparar el margen de contribución, que será precio menos coste variable, con los costes fijos directos, ya que los indirectos no dependen de nuestra decisión, no son relevantes, porque son indirectos, son de la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tipos de decisiones nos podemos afrontar y en la que la información de costes pueda ser importante y relevante? Bueno, la primera decisión, que suele ser muy habitual, es si debemos aceptar un pedido especial de un cliente ya existente, ¿no? Pues lo aceptaremos solo si el margen de contribución unitario por el número de unidades es mayor que igual a 0 y si hubiera costes fijos directos de este pedido, si el margen de contribución unitario por el número de unidades menos los costes fijos directos de este pedido fueran mayores o iguales a 0. Por tanto, si el margen de contribución unitario no nos cubriera esos costes fijos directos o fuera negativo, rechazaremos el pedido. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a ver esta situación con un ejemplo. Bien. Veamos que un cliente nos pide un pedido que tiene unos costes directos, pedido especial, de 5 kilogramos de materiales a 14 euros el kilo, unos gastos de logística y gestión de 79 euros y de mano de obra directa nos dicen que tenemos dos procesos que son fabricación y envasado. Fabricación nos lleva 2 horas con un coste de 10 euros y envasado 1 hora con un coste de 8 euros para el pedido. Esto es para todo el pedido en concreto, todo el pedido completo. La parte de costes indirectos, estos son directos y estos son indirectos, ¿vale? Aunque hay que tener en cuenta esto. Bueno, para el departamento de fabricación, 1.600 horas, costes variables indirectos 32.000, costes indirectos fijos 35.200. Por ejemplo, indirecto variable podría ser la electricidad, puede ser un coste indirecto variable. ¿Por qué? Porque no lo puedo asignar, pero bueno, nos cuesta, ¿no? Pues bueno, esto lo podemos tener en cuenta, por ejemplo, puede ser un coste indirecto variable. Y envasado 800 horas,
12.000 de costes indirectos variables y 12.800 de costes indirectos fijos. Bien. Además, la empresa estima un 20% del total de costes de fabricación como gastos de administración y estructura. Nos piden, en primer lugar, calcular el coste del pedido y segundo, si el cliente nos ofrece un precio de 250 euros, ¿deberíamos aceptarlo o deberíamos rechazarlo? Bien, pues vamos a hacerlo paso a paso. Bueno, en primer lugar vamos a calcular el coste del pedido. Por ello, primero vamos a calcular los costes directos. Hemos dicho que de fabricación tenemos 2 horas a 10 euros, costes directos son los primeros, nos da 20 euros. De envasado tenemos 1 hora a 8 euros, 8 euros en total. Y de material nos ha dicho 5 kilos a 14,70 euros. Con lo cual, costes directos de material y mano de obra tenemos 98 euros. Más los costes de logística de preparación del pedido, que estaban aquí, logística y gestión del pedido, 79, que es un coste directo y además variable del pedido, 79. Con lo cual, el total de costes directos, digamos que son 177. Ahora vamos a ver los costes de fabricación variables, otros costes de fabricación variables, indirectos. Aquí, costes indirectos de fabricación variables, estos de aquí. Vamos a ver estos. Por tanto, son 32.000 horas entre 1.600 horas totales por 2 nos va a dar 40 euros por un lado. Y por otro lado, en el departamento de envasado, 12.000, que es el coste total variable, entre 800 horas por 1 hora que nos usa este pedido, 15, con lo cual el total de costes variables más costes directos, todos estos en total son 332. 332 que viene de esto más esto. ¿Sí? ¿Se ve? Son directos más variables de fabricación. Indirectos, pero son variables. O podemos decir que costes variables sobre el producto son todos estos. Directos más indirectos variables. Luego tenemos costes fijos de fabricación indirectos, calculados igual, total del coste entre 1.600 horas por 2, 44, de envasado, 12.800 entre 800 por 1, esto viene de la página aquí, estamos haciendo estos ahora. Total nos da 60 euros. Con lo cual, total coste de fabricación será el anterior, que era directos más indirectos variables, más 60 que son indirectos fijos, ¿vale? Indirectos fijos. Total 292. Le sumamos un 20% de gastos de administración, que son 58,40, total, el coste total del producto 350,40. Bien, nos dice que el cliente nos ofrece 250 euros de precio. Bien. En condiciones normales, esto es un pedido especial, en condiciones normales debemos decir que el precio debe ser igual al total de costes del producto, que en este caso serían estos, 350,40. ¿Sí? Pero al ser un pedido especial, solo vamos a considerar los costes variables más los fijos directos. En este caso, esa cifra era esta que decíamos. Era variables y fijos directos. No había fijos indirectos, fijos directos no había, pero estos eran todos los costes. Con lo cual son 232. Como el precio que nos ofrece el cliente es mayor que esa cantidad de costes variables más directos, vamos a aceptar el pedido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, perfecto, gracias. ¿Qué más decisiones podemos tomar? Bueno, podemos tomar
siempre con capacidad disponible, la decisión de añadir o retirar un producto. Bueno, pues ¿cómo lo haremos? Bueno, pues si el margen de contribución, de nuevo compararemos margen de contribución total con los costes fijos directos, si los hay. Si normalmente si los hay cuando es un producto, es una línea de producción, los habrá. Si el margen de contribución por el número de unidades es menos los costes fijos directos es mayor que cero, esto aquí nos falta un cero, bueno, habrá que continuar y añadir el producto o añadirlo, es decir, nos cubre los costes fijos directos, continuamos y añadimos. Si, en cambio, el margen de contribución por el número de unidades no nos cubre, esto sería menor que cero, aquí falta un cero, no sé por qué ha pasado, convertido a PDF parece que ha desaparecido. Retiraremos el producto, es decir, porque no nos cubre los costes fijos directos. Inmaculada, dice anterior, ¿nos cuesta dinero? No, porque lo que nos cuesta son costes fijos. Y los costes fijos los tenemos que incurrir, hagamos este pedido o no lo hagamos. Si aunque no lo hagamos, los costes que directamente podemos atribuir a este producto, a este pedido, los cubrimos de sobra, con lo cual en realidad nos genera un pequeño margen de contribución para pagar otro resto de costes fijos indirectos. O sea, los costes fijos, los costes variables, por así decirlo, los costes que solo podemos atribuir a este producto, esos los cubrimos de sobra. Porque el resto, como esto es un pedido especial, el resto en teoría ya con nuestra actividad habitual lo tenemos que tener cubierto. Con lo cual simplemente vamos a tener en cuenta esta parte. ¿Sí? Es decir, si no tuviéramos el pedido, los costes fijos indirectos y todos esos serían igual. Otra cosa es que a efectos de imputarles coste total, le añadimos estos costes de producción fijos, pero en teoría tienen que estar soportados por la producción habitual. ¿Sí? Bien. Y bueno, entonces, en este caso que estaba hablando, si el margen de contribución unitario nos cubre los costes fijos directos, continuamos con el producto o lo añadimos a nuestra línea. Si no los cubre, lo retiraremos o no lo añadiríamos. Y si se iguala, tendremos en cuenta otros factores, como por ejemplo que, bueno, tema de clientela o que sea un producto que nos ayude a vender otros productos porque son complementarios a ese mismo. Entonces, habrá que tener ya en cuenta otros factores más comerciales, de estrategia y de marketing. Si esto es prácticamente igual, tenemos que pensar en otros factores. Y otra decisión también muy habitual, que es muy habitual tener, es si producimos algo internamente o lo compramos, es decir, lo subcontratamos fuera. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, pues el número de unidades por el precio de compra, esto de PC es el precio de compra. Si es mayor el precio de compra, el número de unidades, que el número de unidades por el coste variable más los costes fijos directos de la decisión, los produciremos. Sin embargo, si el precio de compra por el número de unidades es menor que ese coste variable interno por el número de unidades más los costes fijos directos que podamos atribuir, decidiremos comprar o subcontratar. Y básicamente esta es una decisión que se toma muy menudo y ahora haremos con un ejemplo. Si en realidad en vez de tener capacidad disponible, lo que analizaremos será ver cuál es el recurso escaso que nos da mayor margen unitario. En función de ese margen unitario por recurso escaso, analizaremos. Hay que verlo casi más ejemplo a ejemplo, en capacidad limitada. Es más complicado verlo de una manera global. Vamos a ver un ejemplo el ejemplo de producir o comprar. Entonces tenemos un ejemplo bastante sencillo. Un restaurante que se llama Come Bien, que para la impresión de sus menús del día y otros documentos se plantea si alquilar su propia fotocopiadora en renting o continuar subcontratando el servicio con la empresa MyCopia, que se lo suministra habitualmente. Las condiciones de las dos alternativas son: MyCopia factura un precio de 12 céntimos por cada copia realizada. En cambio, la máquina de renting tiene un coste mensual de 80 euros de alquiler
más 3 céntimos por cada copia realizada. El restaurante tiene estimado, por lo que la experiencia, imprimir unas 1200 páginas al mes, unas 1200 copias al mes. Entonces, ¿cuál sería la decisión más adecuada y rentable para la empresa desde el punto de vista económico? Pues vamos a verlo en función de este criterio. Vamos a utilizar ahora este criterio. Vamos a comparar el precio de compra con el coste variable total y los costes fijos, coste variable total y los costes fijos directos. Bien. Bueno, pues ¿cuál es el precio de compra? Pues son 12 céntimos por unidades, ¿no? Pues vamos a ver en primer lugar, precio de compra. Coste subcontratar 0,12 por 1200 nos da 144 euros mensuales. Esto es fácil, ¿no? 12 céntimos por 1200, 144 euros mensuales. Eso sería el coste de ir a MyCopia y decirle, oye, imprímeme todas estas copias, todos estos menús, todas estas cartas, todos estos, bueno, lo que sea, avisos, etcétera. Por otro lado, los costes fijos más los variables. En primer lugar, el coste fijo directo, porque es un coste fijo, no es variable, es coste fijo directo, no depende de si imprimimos una copia o imprimimos 1.000.000, va a ser 80 euros. Eso es lo que vamos a pagar por cuota de renting a la empresa que nos suministra la fotocopiadora. 80 euros. ¿Sí? Coste, esto sería, vamos a ponerlo aquí, coste fijo directo. ¿Qué coste fijo directo? ¿Sí? Bien. Y coste variable serán esos 3 céntimos por las 1200 copias. Con lo cual serán 116 euros mensuales. 116 euros mensuales, con lo cual en este caso nos interesa calcular, nos interesa por tanto alquilar su propia fotocopiadora. ¿Sí? ¿Lo vemos? Y se ahorra 28 euros mensuales por el hecho de alquilar su propia fotocopiadora. De hecho, aquí también podríamos ver cuál sería el volumen mínimo de fotocopia con esta fórmula, el volumen mínimo o la fórmula del punto muerto, podríamos calcular cuál es el volumen mínimo de fotocopias que necesita para hacerlo o para comprarla. Y eso sería igual, esto no lo he puesto, pero sería igual, si quiero saber el número mínimo de copias, sería igual a 80, que es el coste fijo, partido por 0,12, que es el precio, menos 0,03. Bueno, ahorita. Y esto nos daría, podemos hacer un momento, esto nos daría igual a 888,89 copias, o sea, es igual a 889. Es decir, usando la fórmula de punto muerto, es decir, coste fijo entre precio menos coste variable nuestro, será que a partir de 889 copias, bueno, entendemos que el coste variable, este que dice 0,03, es, por así decirlo, incluye los costes variables de la electricidad, etcétera. Sí, lo podemos hacer mucho más preciso y tenemos en cuenta electricidad, si tuviéramos que, por ejemplo, contratar un seguro, etcétera. Podríamos ser mucho más precisos, pero aquí hemos hecho un cálculo un poquito sencillo. Pero sí, hay que tener en cuenta electricidad y todos los costes variables o fijos directos que tendría que tener en cuenta la fotocopiadora. ¿Sí? Y, como os digo, estos 889 serían a partir de ese volumen de copias, más o menos 390, le interesará alquilar.
Entonces, el coste fijo entre precio menos coste variable. Se usa también aquí la fórmula del punto muerto. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito brevemente del sistema ABC de costes basados en actividades, que, bueno, que es distinto de los costes tradicionales que hemos visto hasta ahora. Es decir, lo que se entiende, el sistema de costes basados en actividades, es que en sistemas tradicionales se entienden que los costes consumen recursos que son los que generan coste, ¿no? Los productos consumen recursos que generan coste. En cambio, lo que dice el sistema de costes basados en actividades es que los productos no consumen recursos, los productos consumen actividades. Actividades que son los elementos más simples, las tareas más simples necesarias para la producción. Y que son estas actividades las que consumen recursos, no los productos. Las actividades consumen recursos, con lo cual lo que hay que calcular es los recursos que utilizamos en cada actividad. Por ejemplo, yo qué sé, si lo que produzco son felicitaciones de Navidad, una actividad podría ser, bueno, pues escribir la felicitación. Otra actividad podría ser doblar la tarjeta. Otra tercera actividad sería ensobrar la tarjeta. La cuarta sería poner el sello, ¿vale? Eso serían actividades varias, ¿de acuerdo? Que lo que estoy haciendo es el proceso para producirlo, hacerlo muy, muy detallado. Son los elementos más simples, tareas más simples que puedo ocurrir. ¿Y qué coste se asocia? ¿Qué recursos consume y por tanto qué coste se asocia? Y aquí utilizamos un concepto que se llama inductores de coste o vectores de coste, y así vamos a imputar los costes de las actividades, los recursos que consumen las actividades, a los productos. ¿Qué ventajas tiene? Bueno, pues que una correcta imputación de costes causa-efecto nos permite un análisis que permite identificar, al ir actividad por actividad, identificar cuellos de botella, excesos de capacidad, etcétera. Ahora veremos que hay una serie de tiempos que analiza el ABC, que analiza esta parte de cuellos de botella. Y por último, cálculos de costes en actividades de servicios. Y por eso, de cuellos de botella, el sistema ABC habla mucho de los tiempos, que dice que los tiempos son aquellos que nos cuestan dinero. Entonces, ¿qué tiempos analiza? Pues tiempos de espera entre un proceso productivo y el siguiente, tiempos de desplazamiento, lo que tarda en ir, entonces, que tarda en ir del producto de un sitio a otro durante el proceso productivo, tiempos de proceso, el tiempo que está procesándose, fabricándose el producto, de inspección, relacionados con la calidad, y de almacenamiento. Y el ABC siempre incide en minimizar, porque está muy relacionado con los temas de calidad, con los sistemas de gestión de calidad, en minimizar todos estos tiempos, para reducir los costes de cada actividad o recursos consumidos en cada actividad. Así, en resumen, podemos decir que los costes indirectos, los costes indirectos se imputan a las actividades o se reparten las actividades siguiendo los inductores y vectores de coste. A las actividades también se les imputan y se les aplican los costes directos de las mismas, y una vez que tenemos las actividades con todos los costes, veis que aquí no vamos como centros de coste, ni centros productivos ni auxiliares, sino actividades, son los que acumulan los costes, las actividades. Nos vamos a imputar a los distintos productos y servicios en función de un inductor de coste. Por ejemplo, la persona que hace el ensobrado nos cuesta 2.000 y hace 2.000 ensobrados al mes. Bueno, pues 2.000 ensobrados al mes, pues nos cuesta 1 euro cada ensobrado. Más el coste directo, que puede ser, por ejemplo, el coste de los sobres, ¿no? Pues ya tendríamos unos inductores de coste X. Y así calculamos el coste de producto o servicio. En vez de ir departamento por departamento, centro de coste por centro de coste, vamos a hacerlo actividad por actividad, que pueden ser muchas veces transversales a varios departamentos o bien muy específicas dentro de un departamento. Es decir, va a ir mucho más en detalle y por lo tanto permite mucho más analizar y tomar decisiones en relación causa-efecto entre el coste
y el recurso utilizado. ¿Sí? Y además es muy útil para empresas de servicio. ¿Alguna pregunta? No, bien. ¿Podemos hablar un poquito de decisiones de precio? Bueno, en relación al sistema coste-volumen-beneficio, bueno, podemos decir que el precio y el coste determinan el beneficio. ¿Qué decisiones de precio podemos tomar? Bueno, unas muy tradicionales, que son los precios basados en los costes, que son las de markup o markdown, es decir, marcar el precio hacia arriba o marcar el precio hacia abajo. Por ejemplo, puedo decir, yo siempre quiero poner sobre mi precio de coste un margen del 50%. Es decir, si mi precio de coste son 100, si yo utilizo el markup, 50% sobre 100 son 50 más de 100, con lo cual mi precio final serían 150. Ese sería markup. Otra cosa sería que yo tenga marcado el precio final, ¿no? Diga, bueno, sobre el precio de venta público, yo quiero tener un margen del 30%. Bueno, pues en función de eso, también vuelvo a calcular qué margen tengo que tener en función de mi precio de coste. ¿Vale? Es decir, lo puedo hacer calculando el margen desde el precio de venta o calculando el margen desde el precio de coste. De ambas maneras calcular el precio. Al final son cosas equivalentes, pasa que el porcentaje será distinto. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, quiero un 100% sobre mi precio de coste. O sea, si algo me cuesta 100, lo vendo a 200. Eso equivaldría, si eso sería marcar hacia arriba. Margen al alza. Pero el margen a la baja equivalente sería que de 200 me cuesta 100, con lo cual yo quiero un 50% sobre el precio de venta. 200 a 100. Es lo mismo un 100% de margen a la alza que un 50% del margen a la baja, desde el precio hacia el coste. Ofertas especiales de producto, cantidades especiales, ¿vale? Por ejemplo, 3x2 y cosas así. Ofertas especiales de precio, un 10%, un 5%, etcétera, o un precio X sin tener un porcentaje. Descuentos especiales por compra conjunta o por cualquier tipo de bueno, oferta que se pueda ocurrir a la empresa. Esas son decisiones de precios relacionadas con ofertas y coste. ¿Y qué variables consideramos? En primer lugar, la competencia. La competencia nos va a marcar bastante. La demanda que nos pide el mercado, si la demanda nos produce un tema de valor. El coste de los productos o servicios que fabricamos. El posicionamiento, el marketing, el ciclo de vida del producto y de la empresa o del negocio. La estrategia, si la empresa es una empresa que se enfoca más al liderazgo en costes o a diferenciación y por tanto aportar más valor. Y a restricciones que podamos tener de precio por temas legales o otro tipo de consideraciones. Si el precio no es una variable, como ocurre en algunos sectores que son regulados, se utiliza lo que se llama el target costing. Es decir, se busca un objetivo, un coste objetivo, que es el que necesitamos para alcanzar un beneficio determinado. Es decir, el precio no lo dan, es un precio regulado, con lo cual yo tengo que hacer es ajustar mi coste para poder alcanzar el beneficio que tengo previsto. Con lo cual hago lo que se llama el target costing. El precio deja de ser una variable para ser algo fijo y lo que tengo que hacer es utilizar mis armas para calcular un coste variable y un coste fijo determinados totales. Eso se puede hacer utilizando el modelo coste-volumen-beneficio como vimos antes. Bueno, y en resumen de lo que hemos visto hoy, vamos a ver varias cosas. Bueno, hemos visto por un lado los costes, concepto y clasificación, importantes, fijos y variables, en función de la actividad, directos e indirectos en función de la trazabilidad. ¿Cuáles son sus funciones, su funcionalidad o el tipo de recurso utilizado? Funcionalidad, recordad que son de fabricación, de administración, comerciales, etcétera. O en función del tipo de recurso utilizado, mano de obra, materiales, horas de máquina. ¿Y cuáles son los útiles para decisiones? Hemos visto costes hundidos, costes diferenciales, costes relevantes, costes marginales, decrementales, incrementales, costes de oportunidad, que son los que se utilizan para tomar decisiones. Hemos visto cómo calculamos el coste en los
modelos tradicionales, por un lado, y los que se basan en centros de coste productivos y auxiliares, como hemos visto aquí, y los modelos ABC o de costes basados en actividades que se basan en las desagregar todo el proceso productivo en las actividades y a partir de ahí imputar costes y bueno, costes directos e indirectos generalmente. Y por último, el modelo coste-volumen-beneficio que nos permite por un lado calcular el punto muerto tanto a efectos de unidades, precio, costes variables o costes fijos y por tanto tomar o ver y analizar qué estructura, qué eficiencia productiva, qué precio, qué número de unidades necesitamos producir para llegar a ser rentables y también nos sirve para tomar decisiones en relación a los costes, en función de los costes relevantes que dijimos que era el margen de contribución unitario y los costes fijos directos. Y bueno, decisiones de precio que hemos visto finalmente brevemente. Pues esto era todo lo que quería contaros hoy. Si tenéis alguna pregunta. No, no hay preguntas. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, pues muchísimas gracias por vuestro tiempo. Muy buenas noches y bueno, nos vemos en próximas videoconferencias en breve. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias.